Vamos a empezar con el webinar del día de hoy, un poco para presentarme. Quien les habla, Katiuska Ojeda. Tengo alguna experiencia dentro del sector de supply chain, como docente, trabajando en la cadena y también como parte de mi formación en la Politécnica, dentro de todos los estudios que requieren con supply chain. Un poco para entrar en el tema, en función de todo esto que nos está aconteciendo hoy en día en el país, creo que es importante entender qué significa la incertidumbre. Todo lo que nos surge hoy es un poco cómo vamos a reaccionar al futuro. Y también un tema de la incertidumbre nos pega ahora puntualmente a todas las operaciones logísticas y todo lo que nos acontece dentro de la cadena de abastecimiento, ¿no? Entonces, para entender un poco el concepto, la incertidumbre la vamos a catalogar tal cual como la falta de certeza. El tema del país particularmente, cómo estamos abordando las noticias diarias del COE, los sectores que se reactivan, no se reactivan, el tema ahora de los salvoconductos. Entonces, un poco ahí nos deja esa ambigüedad de la falta de certeza de cómo vamos a reaccionar. La medición de la incertidumbre es algo realmente que está siendo cada vez más difícil de calcular. Al inicio se lanzan números globales, decimos sí, puede ser probable que sea la próxima semana, puede ser no probable, y en función de eso inclusive los pronósticos se van ajustando. Vamos a llegar este mes a vender el 50%, el 10%, vamos a tener el 50% de las importaciones, del consumo. En el tema de gente, también estamos accionando el tema de cómo vamos a manejar todas las variables. Entonces ahí cada uno de ustedes podrá ver dentro de sus funciones cómo esta incertidumbre nos está impactando, inclusive a nivel de gente. Eh, Tendremos muchos colaboradores impactados, afectados o no. Entonces es un poco difícil de medir la incertidumbre en este mundo tan cambiante que estamos pasando. Y el otro es el tema de el riesgo en el que vamos a entrar, en los riesgos que vamos a aceptar. Entonces vamos a tener algunos impactos posibles y a veces son efectos no deseados o inclusive pueden ser pérdidas significativas. No solamente de la operación, sino que también este acontecimiento actual nos puede pasar en pérdidas inclusive de colaboradores. Entonces, ¿qué temas vamos a poder controlar ahí? Es muy difícil calcular, ¿no? Eso en cuanto hablamos de incertidumbre, que creo conveniente rescatar como el concepto más importante sobre el cual nos movemos hoy en día, y es importante que dentro de la cadena logística vayamos aterrizando acciones para poder reaccionar frente a esto y poder medir el riesgo. Entonces, con todos estos temas de ya sabemos que estamos en un ambiente de incertidumbre, ya sabemos que es más difícil controlarla o medirla, hay riesgos que vamos a tomar, es importante dentro de logística medir esta magnitud de los riesgos, entender qué significan todas estas decisiones que estamos tomando y también entender qué escenarios vamos a trabajar. Entonces, inclusive muchos de ustedes dentro de sus operaciones vamos a tener que tener eh, algunos escenarios, escenario 1, escenario 2, escenario A, B, C, optimista, pesimista. Entonces, es importante entender cómo vamos a medir el riesgo. Parte de la continuidad de nuestros procesos está basado en mapear estas mediciones y estos escenarios. Recuerden que nuestras cadenas en general, unas son más complejas que otras. Entonces, en función a la complejidad que tenemos desde clientes hasta proveedores, nosotros debemos entender cuáles son las variables que nos van a impactar en estos riesgos o cuáles son las variables que tenemos que considerar en estos escenarios que estamos mapeando. Vamos a tener que ver el tema de cómo está la red de retailers hasta nuestros clientes,
cómo están los inventarios de nuestros distribuidores, qué clientes sí están atendiendo, no, cómo les están impactando estas medidas a ellos. Incluso una variable importante que no es de supply chain, pero que nos pega mucho es hablar con comercial cómo está inclusive la liquidez de mis clientes, porque eso va a hacer que yo lo considere dentro de estas matrices o variables de riesgo para entender cómo se van a reactivar los despachos a futuro. Cómo tenemos el tema de hacia atrás, en cambio, con los proveedores y materiales, cómo me va a reaccionar o me va a abastecer mi proveedor. En el tema de continuidad del negocio, el proveedor va a tener restricciones, va a poder moverse, va a poder despachar, es un proveedor local, es un proveedor importado. ¿Puedo yo solventar el abastecimiento con un proveedor local a un material que lo manejaba importado? En el tema de sustitutos, puedo manejar no quizás el mismo material, pero sí un sustituto que tenga una mejor flexibilidad y un mayor tiempo de entrega. Entonces, ¿cómo voy a manejar todos estos posibles escenarios y cómo eso me impacta a mí dentro de la cadena logística? Deben estar mapeados claramente en estos escenarios, ¿no? En el tema de las operaciones que tienen manufactura o que tienen producción, ¿cómo voy a activar las líneas productivas? Ahí vuelve a coger mucha relevancia el tema financiero, ¿no? Entonces, si yo estoy en un problema operativo donde muchas empresas están teniendo temas de liquidez, donde muchas empresas están teniendo temas de ausentismo, ¿qué líneas voy a activar a producción? ¿Cómo están los volúmenes y cómo puedo optimizar las líneas productivas? Entonces, dentro de mi rol logístico, se vuelve importante la amplitud con que yo pueda ver toda la cadena y todas esas variables, poder mapearlas y tener armado mi plan de contingencia para esta medición del riesgo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, pues ahora el riesgo inminente es el tema del COVID, pero las cadenas de suministro siempre están en reacción a riesgos que puedan presentarse, siempre, porque las cadenas de suministro son las que tienen que irse adaptando y el éxito de una cadena de suministro es cómo logra este sistema de adaptación a los posibles riesgos que pueden haber. Y no solamente son riesgos ahora, por ejemplo, el de salud, sino que también hemos tenido en muchos tiempos, en diferentes épocas y en diferentes latitudes, eh, diferentes tipos de eventos que han hecho que la cadena se adapte. Está en el tema de los disturbios políticos, que muchas veces te llegan a cerrar fábricas o el acceso a algún paro de transportistas o paro de gente, te llegan a interrumpir los accesos a ciertos lugares y tú quedas con la mercadería en medio camino. ¿Cómo reaccionas a eso? El tema de los precios o la escasez de piezas o de partes, el tema de cuestiones que no se pueden controlar como los terremotos o cualquier efecto natural. Hay también riesgos de que con los clientes, ¿qué pasa cuando un cliente cierra y se genera un tema de logística inversa? ¿Cómo nosotros, nuestra logística normal, la podemos adoptar? Entonces hay algún tipo de riesgos que se han venido, unos con menor impacto, otros con mayor impacto, pero la cadena siempre tiene que estar ágil y tiene que adaptarse a poder solventar estos riesgos, ¿no? Entonces, ahora, dentro de hablando del área de planificación, con estos riesgos que hemos identificado y la importancia que significa poder movernos dentro de todos estos posibles escenarios, entenderíamos cómo en cambio vamos a poder planificar o manejar nuestra cadena de suministro. Si bien es cierto, nuestra cadena de suministro puede empezar cuando son procesos inmaduros o procesos nuevos que estamos instaurando, podemos tener una visibilidad a corto plazo de la cadena, podemos tener una visibilidad macro de lo que está pasando y conforme vamos madurando en la cadena de suministro, vamos logrando una ventaja competitiva y nos vamos moviendo en esta línea vertical que ven ahí, hacia arriba en la madurez, pero hacia la derecha nos vamos moviendo en ventaja competitiva también, porque ya la cadena va madurando y va entendiendo estos riesgos, va mapeando estos escenarios y comienza a tener un nivel más de predictibilidad. La cadena comienza a ser más predecible y comienza a tener esa
esa sensibilidad de lo que va a pasar y se puede anticipar. Entonces ya no solamente es una cadena de suministros que acciona a nivel de el problema sucedido como reacción, sino que acciona de manera predictiva para evitar que suceda o para minimizar el impacto del riesgo. Ya luego, conforme la cadena de suministro va teniendo mayor control y mayor visibilidad de sus procesos y va controlando y va identificando sobre todo estas variables que le mueven todos los procesos, la cadena comienza a manejar mejor el riesgo y se vuelve una cadena resiliente. Es decir, conoce los problemas, los afronta y vuelve y va de nuevo, ¿no? Entonces comienza y redefine, rediseña y sigue y va mejorando cada vez más. Entonces ya se convierte en una cadena resiliente y luego ya inclusive ya comienza a ver impactos más amplios y se vuelve en una cadena sostenible y logra una ventaja competitiva deseada y es una cadena de suministro realmente madura. Ahora, esto no significa que si yo estoy en uno o en otro nivel, soy mejor o soy peor que la cadena de suministro que tiene mi competencia. Significa entender cómo yo necesito mitigar los riesgos que mi cadena de suministro está presentando. Yo tengo que entender cuáles son esas aristas que tengo que proteger y en función de eso, qué es el modelo que me va a ayudar a tener ventajas competitivas. Lo ideal sería estar en un nivel de predictibilidad y resiliencia, donde yo hoy en día puedo adelantarme un poco a entender los impactos para que no me golpee tanto. Si solamente estoy en un nivel de visibilidad, voy a estar siempre reaccionando y no voy a tener espacio para adaptar mis operaciones, para mejorar, sino que siempre voy a estar reaccionando. Entonces es importante al menos estar en un nivel de predictibilidad y resiliencia para poder adelantarme, para poder saber por dónde voy a ajustar los procesos, por dónde van a venir todos estos riesgos que tengo que mitigar y qué acciones voy a tener que tomar, sean estas acciones rápidas, sean estas acciones de inversión, de negociaciones. Entonces, por dónde voy a poder optimizar mis procesos y mejorar la inversión de esfuerzos e incluso de dinero. Entonces, estamos hablando de una cadena de suministros que alquila bodegas, entender cómo va a pasar este riesgo, cómo va a impactar a nivel de bodegas y cómo lo voy a manejar con las negociaciones que puedo tener en costos de bodegas. Voy a necesitar más bodega, voy a necesitar menos, la voy a desocupar, puedo devolver, un tema de negociaciones contractuales. Si es una cadena de suministro que maneja importaciones, cómo va a estar el tema de la saturación del puerto, voy a tener que llegar a una nueva negociación con mi operador logístico, voy a tener que tener reuniones diarias para ver la visibilidad de los embarques. Realmente mi empresa está dispuesta o tiene efectivo para pagar los diarios de almacenaje, de morajes. Entonces, un poco entender cómo funciona mi cadena de valor y cómo esa cadena de valor está sostenida por mi cadena de suministros y de ahí cómo yo tengo que reaccionar y en qué modelo yo debería ajustarme para poder solventar estas, estos riesgos o estas variables que me están afectando, ¿no? Cuando hablamos de los elementos emergentes que nos pueden afectar, tenemos 10 modelos, 10 elementos emergentes, entre los cuales tenemos el primero, las herramientas y la evaluación de riesgos. Hay algunos modelos de evaluación de riesgos, hay algunas herramientas que pueden servir. Tenemos también el tema de cómo manejar la incertidumbre, la complejidad y el riesgo. Es interesante poder levantar cuáles son los puntos más complejos de la cadena donde tomar ciertas decisiones o tomar el riesgo va a impactar más o menos a mi cadena. Entonces, cada cadena, cada dueño de sus procesos entiende cuál es la complejidad y dónde tiene que poner atención particular. La complejidad inclusive a veces puede ser a nivel de leyes, normas, o a nivel de procesos, o a nivel de distancias, cuando tienes una cadena de suministro con varios sites, tienes una cadena de suministro con distancias entre los centros de distribución y las fábricas, muchas fábricas, o muchos procesos. Primero tienes que hacer un semi-elaborado, luego tienes que hacer otro,
o tienes un proceso de acondicionamiento de producto previo al despacho. Entonces, ¿cómo esta complejidad la voy a manejar? Y ya una vez que tengo la evaluación, he visto cuáles son los riesgos que estoy tomando, importante entender las estrategias que voy a tomar para mitigar el riesgo. Y recordar en estas estrategias que eh, estoy yo dando visibilidad a la empresa de cómo voy a accionar para dar continuidad al negocio. Entonces, no es solamente una estrategia que yo la tomo solo y la implemento y estoy en una isla, sino cómo me conecto con la empresa para mostrar las estrategias y cuáles son las tácticas que necesito que toda la empresa acompañe para mitigar estos riesgos. El tema, cuando estamos en una situación emergente, el tema de estar atentos muchos a fraudes, robos y algún tema de falsificación es importante entender por dónde yo tengo que mejorar o asegurar los controles para evitar que esto me impacte. Entonces, el robo de mercancías, entender en qué sector me estoy moviendo. Estamos hablando ahora de una situación emergente en el país. Entonces, si yo muevo alimentos, ¿cuál es el riesgo que va a tener toda esta movilización de los alimentos a nivel de robo, de hurto? Si estoy hablando de que la mayoría de mis clientes tienen un problema de liquidez, entender cómo evitar que pueda tener un fraude hacia los clientes por mi transportista o por algún intermediario de la cadena, asegurarme si estoy hablando de materiales sustitutos o estoy hablando de proveedores alternos, asegurarme qué tema de aseguramiento o certificado yo puedo tener para entender qué es el material, la materia prima o el componente que realmente quiero y que no voy a tener un problema de falsificación hacia adelante. Entonces, es importante entender lo vulnerable que puede ser mi cadena de suministros o mis materiales o mis requerimientos o los componentes que yo maneje dentro del abastecimiento para saber cómo está el tema de fraude, de robo, de falsificación, ¿no? Entonces, inclusive hay gente que puede tomarse el nombre de un transportista nuestro, de un cliente. En algunos me dirán, sí, pero en mi empresa no pasa, pues bueno, a buena hora, pero hay empresas o hay modelos en donde el ritmo de negocio se da para que pueda pasar esto, ¿no? Importante que en algunos asesoramientos hemos visto y en algunas empresas lo hemos detectado, tener un plan de continuidad de negocio. Muchas empresas no lo tienen. Y creo que ahora se vuelve crítico, creo que ahora se vuelve vital el tema de cómo manejar una continuidad de negocio. Entonces, entender qué voy a hacer si mañana me dicen que absolutamente todos tienen que hacer teletrabajo 2 meses más. ¿Cómo voy a manejar la operatividad del negocio? ¿Cómo va a pasar el proceso? Entonces, inclusive ahora el tema de los salvoconductos, el tema de la gente que lamentablemente está afectada con el virus, ¿cómo voy a continuar el negocio si están en funciones claves y no tengo un backup? Entonces, la importancia de entender backups de estas funciones claves. Yo siempre trabajaba con un transportista y ahora el transportista no puede pasar o no tiene gente. Entonces, es importante también ver cómo doy continuidad a los flujos de distribución, a todos los flujos en sí. Yo creo que es importante pararnos un momento y hacer una revisión de qué pasa si, cómo doy continuidad al negocio y si pasa A, B o C. Entonces es importante entender para mitigar los riesgos. El otro es el tema de todas las técnicas que puedo desarrollar a través de, una vez que he identificado todos estos riesgos, y los indicadores de riesgos y desarrollo organizacional, que podríamos entender cómo están evolucionando. Entonces, cada empresa puede levantar su matriz de indicadores para ir monitoreando cuáles son los impactos que van a tener, si es un tema a nivel de salud de su gente, si es un tema a nivel de aprobaciones excepcionales que se están dando, si es un tema a nivel de sustitutos de materiales, entonces qué riesgos están tomando, y eso debe ir en una matriz para poder darle un monitoreo continuo y tener visibilidad. A nivel de compliance y de gobierno, que en este momento se está volviendo más difícil de poder calcular esa incertidumbre, entender cómo voy a estar siempre adaptándome a la ley, cómo estoy siempre dentro de las normativas que
el gobierno, en su afán de mitigar el riesgo país o el riesgo de las situaciones que se presenten, el gobierno eleva nuevas disposiciones, nuevas normas, cómo yo me voy a mover dentro de ese compliance y qué eso significa para mí en acciones a tomar. Y en función de eso, entender la madurez de mi cadena de suministro, como lo hablábamos en la diapositiva anterior, entender en qué nivel yo estoy dentro de mi cadena de suministro para reaccionar y hacer un checklist de estos 10 elementos, cuáles yo realmente los he visualizado y he trabajado sobre aquellos y he desarrollado algún plan o he hecho un doble check de qué es lo que tengo que trabajar para estar preparados y afrontar. Esta lamentable situación del virus que estamos pasando a nivel mundial con esta pandemia ha trastocado las operaciones logísticas de absolutamente todas las empresas, en unas con mayor o menor impacto, pero todas las empresas están afectadas a nivel de abastecimientos, a lo que inició el problema a nivel de aduanas, muchos navieras, barcos, contenedores se quedaron en puertos equivocados, el producto no pudo llegar a tiempo, hubo baja oferta de contenedores, de barcos, entonces eso implica en los costos. Entonces, la dependencia a nivel de comercio exterior hacía en muchas empresas que les afecte la continuidad de su negocio. Entonces, ¿cómo entender cómo mover eso? Otros temas emergentes también que no se dan solamente a nivel de puerto, se dan a nivel de la salud de la gente. Entonces, ¿cómo yo puedo entender qué impacto tiene eso a nivel de mi gente? Entonces también cobra una vital importancia no solamente los procesos y la distribución y los flujos, sino también el equipo con el que estoy llegando. ¿Qué importancia tiene hacia adelante poder hacer una inversión de automatización para garantizar que ciertos procesos se optimicen? O al revés, ¿qué niveles de automatización he logrado que mañana con esta continuidad de negocio no voy a poder tener? Y voy a tener que hacer un paso hacia atrás y regresar a procesos manuales. Entonces, todos los elementos emergentes tienen que estar levantados para poder entender hacia dónde voy a moverme y en qué nivel de madurez puedo estar con mi cadena de suministro. Ahora, la cadena de suministro normalmente se mueve o está prevista a moverse en función de un modelo de planificación, que es el modelo de SOP. Sí, normalmente para los modelos de SOP hemos manejado o en tiempos normales se ha sugerido que el modelo funcione de tal manera que yo pueda tener una visibilidad completa y una visibilidad en el largo plazo. Con este manejo de riesgos y con lo que está pasando hoy en día, entendiendo la situación de incertidumbre en la que se vive, los modelos de SOP cobran relevancia ya no solamente para visibilidad en el largo plazo, sino para poder adaptar estos escenarios de los que estamos hablando hacia predictibilidad de demanda, hacia predictibilidad de impactos en la operación de la empresa. Entonces tendríamos, así como la madurez de la empresa, nosotros tenemos la madurez del SOP. Entonces cuando tenemos un desarrollo de un plan operativo, ¿no? Entonces, cuando estamos enfocados en venta y cuando en función de cómo se mueve la venta, se va moviendo las capacidades de la fábrica, entonces más estamos viendo simplemente las tasas de cumplimiento de los pedidos, todo se maneja en una hoja de Excel y estamos reaccionando más la operación hacia la venta, es una etapa donde el modelo SP está reaccionando. Entonces, voy a las juntas y voy a calcular toda la demanda en función netamente de ventas y soy un modelo que reacciona. Aquí algunos podrán decir, sí, pero en mi cadena es así porque yo hago un modelo que es make to order, entonces tengo que esperar los pedidos para reaccionar. Sí, eso en situaciones normales. Pero hoy en día, como lo vimos en las slides anteriores, tengo que tratar de adelantarme a estos riesgos y a lo que va a pasar en función incluso a mi lead times para poder abastecer qué es lo que va a pasar en el futuro. Porque si yo hoy me tomo los mismos tiempos de planificación en make to order, de esperar el pedido, hacer el SOP y confirmar el despacho,
voy a perder tiempo y hoy en día con esta incertidumbre, el tiempo se convierte en dinero perdido para la empresa porque nos estamos moviendo en un nivel más ágil donde las normativas, los riesgos y las decisiones se mueven a diario de una manera muy volátil. Entonces, un SOP que reacciona hoy en día inclusive puede dar problemas hasta para los modelos make to order. ¿Cómo me puedo anticipar a la demanda de tal manera que cuando yo compre materiales pueda tomar el riesgo de abastecerme de algo de materia prima o adelantar alguna parte de la producción o negociar en país de origen algún pedido estimado de importación para estar listos? ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo puedo mejorar todo este modelo de anticipación para mejorar el tema de disponibilidad? Esto en algunos momentos me va a requerir el cálculo de costos, porque ciertos riesgos van a impactarme netamente en los costos. Entonces, ¿cómo este tema de los costos se los lleva o se los evidencia en un modelo SOP para poder tomar la decisión de los riesgos, ¿no? Eso en el modelo anticipado. Ahora, en el modelo colaborativo, ya ahí no solamente estoy hablando de un tema de demanda, sino que estoy viendo un tema de cómo priorizar la continuidad del negocio a través de la rentabilidad. Ahí no solamente tengo que ver el tema de la demanda, sino entender y priorizar qué pedidos o qué demanda realmente amerita que yo tome el riesgo de reabrir una ruta de despacho, de reabrir una producción, de adelantar una compra, de renegociar una materia prima, de cambiar la ruta de despacho con los clientes, de optimizar la ruta o invertir en una flota diferente con precios diferentes. Entonces, ya las decisiones no solamente se toman en función de venta, sino también se toman en función de rentabilidad, de entender dónde justifica tomar el riesgo y dónde justifica anotar este impacto financiero para poder crear hacia futuro un bien mejor para la empresa. Entonces, este nivel de madurez del SOP habla de mucho de la colaboración y de buscar rentabilidad. Y ya el nivel SOP orquestando, que es un tema de ir sobre todo manejando la comunicación constante con todas las áreas, es ir buscando soluciones a estas demandas, ya sean con pedidos colocados, demandas insatisfechas o con pedidos futuros, demandas posibles. Entonces, ahí yo comienzo a trabajar en función de unificar todas las etapas anteriores, de reaccionar para los modelos make to orders, de adaptarme y sobre todo de optimizar productos rentables. En este modelo, ¿qué interpretación tienen los porcentajes? Que la mayoría de las cadenas de suministro, la mayoría, casi la mitad de las cadenas de suministro, cuando comienzan a desarrollar un modelo SOP, el 47% está en un modelo anticipado. Entonces, y se quedan ahí. Entonces, pocas cadenas de suministro llegan a un modelo orquestado y un modelo colaborativo. La mayoría está en un modelo anticipado. Eso significan los porcentajes, Humberto. ¿Sí? Entonces, la idea es hoy en día entender nosotros dentro de esta incertidumbre que estamos viviendo, cómo reaccionamos y adaptamos nuestras cadenas de suministro y lo importante que es entender en qué etapa de madurez estamos. Si es una etapa de madurez que tenemos donde solamente estamos reaccionando, va a ser muy difícil lograr beneficios para la empresa y va a ser muy difícil lograr los resultados que esperamos en los tiempos que esperamos. Sí, debemos estar en el modelo anticipado y de ser posible en un modelo colaborativo. El modelo orquestado va a ser muy difícil porque nosotros aquí estamos viéndolo a nivel de supply, a nivel de la cadena de suministro, pero estos riesgos y estas incertidumbres las están pasando todas las cadenas en la empresa. Entonces, el tema comercial está impactado, financieros está totalmente trastocado, la gente de ventas está
también complicada para colocar los pedidos. La gente de recursos humanos tiene su cabeza en tratar de ver cómo asegura el trabajo de los colaboradores, los ingresos, los beneficios. Entonces, todos absolutamente en la empresa están cumpliendo un rol diferente a diario para reaccionar a esta incertidumbre. Entonces, querer entender o querer tener un SOP orquestado, que todo esté bien, que todo tenga una visibilidad a largo plazo, hoy en día con la incertidumbre es muy difícil. Entonces, un modelo anticipado y colaborativo resuelve muchos temas y nos ayuda mucho a tener esta previsión y a poder calcular los riesgos. No se van a manejar tampoco en los mismos tiempos. Sí, el SOP maneja en condiciones normales una reunión semanal o en condiciones ideales en la mayoría de los procesos. Hay procesos específicos que tienen otros tiempos. La mayoría de los procesos manejan esos tiempos. Pero hoy en día quizás sí mantener la misma secuencia de reuniones, pero van a tener que hacer reuniones emergentes o en diferentes tiempos. Entonces ya no voy a tener que esperar bajo el modelo semanal una semana la reunión de ventas, otra semana la reunión operacional y otra semana, por poner un ejemplo, la reunión ejecutiva, sino que voy a tener quizás que el mismo SOP repetirlo cada semana y en la misma semana tener las 3 reuniones. Puede ser. ¿De qué va a depender? Va a depender del tipo del sector al que pertenezca la empresa, del tipo de producto al que estoy atendiendo y del tipo de riesgos al que me estoy enfrentando. Entonces, con esas 3 aristas yo puedo entender cuál va a ser la frecuencia del SOP y dónde lo voy a manejar. Y también con ese tipo de riesgos o de visibilidad voy a entender dónde están los impactos de SOP. Entonces, si estamos hablando de que es una empresa que importa materia prima y que yo ya manejé la importación de la materia prima para un modelo de SOP o una demanda estimada y el día de mañana entiendo que uno de los riesgos que mapeé, que no se dé un proyecto, se cae, entonces ahí el SOP va a tener que cambiar. No es solamente ajustar la demanda, sino dar visibilidad al financiero de que esta importación que ya la negociamos me va a impactar. Entonces voy a tener doble impacto, no solamente por la pérdida de venta, sino también por el impacto de esta materia prima que estaba importando. Entonces el SOP cobra relevancia y comienza a analizar dentro de sus reuniones ya no solamente temas de demanda, sino tiene que darle un espacio particular a todo el tema de los riesgos. En estos ejemplos, entender en estos escenarios que yo estoy mapeando cuáles son los escenarios conservadores, los casos más probables y los casos optimistas, ¿sí? Entonces, en el caso conservador, tengo que identificar netamente cuáles son los supuestos que van a tener menos riesgos, ¿sí? Entonces, tengo que identificar por qué lo estoy llamando conservador y cuáles van a ser los riesgos que estoy asumiendo. En el más probable, debo entender también que tengo una probabilidad de que ocurra un 50% y de que los volúmenes o el precio también se impacten. Quizás la variación de volumen con los casos conservadores no son muy diferentes. Y el caso optimista, pues realmente entender qué pasa si todo se cumple en el 80% y realmente el volumen no cae tanto. Entonces hay que entender al momento de planear y dar la visibilidad dentro del SOP estos 3 posibles escenarios entre el conservador, el más probable y el optimista y poder decir cuál es el que nosotros creemos que más se vaya a dar, o sea, a cuál le apostamos más, sobre cuál estamos tomando las decisiones y sobre el cual estamos impactando el tema de todas las excepciones o aprobaciones que estamos tomando, ¿sí? Y hacer con estos 3 escenarios la prueba de estrés, es decir, ¿qué pasa si? Entonces, ¿cómo me queda cada demanda con cada uno de los escenarios? Con el caso conservador, ¿cómo me queda el plan de demanda? Con el caso probable, cómo me queda el plan de demanda y con el caso optimista. Y entender ahí cómo se me va a mover también el tema del efectivo de la empresa y cómo me va a pasar factura todos estos riesgos, estas excepciones que estoy tomando. Entonces, inclusive aquí ya cobra o deja de cobrar un poco de relevancia el historial de pedidos, ya
base de que se pronostica va a tener un cambio, porque ya no solamente es el pronóstico estadístico, sino que la parte colaborativa con la que yo construyo la demanda en función a estos tres casos, estos tres escenarios, me puede mover totalmente la demanda hacia futuro. Entonces, entender cómo me voy a mover dentro de estos casos me ayuda mucho para tener visibilidad de hacia dónde me van a impactar todos los cambios. Entonces, yo estoy tratando de ver el efecto que tengo y esta especie de ruleta por la que me estoy decidiendo por cada uno de los casos, el optimista que está ahí en verde, el conservador que está en blanco y el pesimista que está en rojo, hacia dónde voy a moverlo, hacia dónde lo voy a controlar o identificar con los riesgos que estoy tomando y ver si es un riesgo bajo o alto en función de la ocurrencia. Yo digo, estoy en el escenario pesimista, en el nivel de rojo, donde las ventas realmente van para abajo. Entonces, el riesgo que estoy tomando puede ser bajo en función de, miren, ese es el escenario, las ventas van a caer a tal nivel, vamos a trabajar tal día, todos estamos de acuerdo, sí. Entonces no se toma ninguna decisión trascendental, porque todos hemos aprobado que ese nivel, o a su vez la visión puede ser más positiva. Estamos en un nivel rojo, un escenario pesimista, las ventas van a ir mal, vamos a trabajar tales días, tales clientes no nos están pidiendo, tales líneas de producción no están produciendo, tales importaciones no van a llegar. Sin embargo, el riesgo con el que vamos a trabajar es alto porque nos vamos a arriesgar al plan A, B, C, para atender este tipo de casos pesimistas. Entonces, también dependiendo del caso, no necesariamente significa que son los riesgos. O sea, si es un caso pesimista, optimista o conservador, cada uno de los casos en función a cómo se lo aborde dentro del SOP puede tener riesgos que se toman a nivel de impacto alto o a nivel de impacto bajo. ¿De qué depende eso? Depende de la madurez de los participantes y de la persona de supply que dirige el SOP, que tenga esta capacidad, como lo dijimos en el inicio, de anticiparse a los riesgos, de poder entender cuáles son las variables o los elementos emergentes que le impactan y por dónde pueden venir hacia adelante las variabilidades dentro de la cadena. Ahora, entendiendo esto, la pregunta que siempre va a venir es, ¿cómo vamos a mitigar el riesgo? Pues tenemos dentro del SOP tres partes importantes que nos van a guiar hacia que la cadena de suministro ayude a mitigar el riesgo y a mejorar la rentabilidad. La primera es la gestión del portafolio de productos o todo lo que estamos hablando de la cantidad de productos que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo está el portafolio, nuestra cartera de productos, cómo lo manejamos? Realmente hacer una revisión sobre qué productos realmente nos están aportando valor a nivel de venta y a nivel de movimiento. O sea, qué producto justifica que la operación trabaje sobre aquel. Entonces, esa estrategia de revisar los productos, ya sea para poder optimizar en ventas y el despacho o para eliminarlos definitivamente del portafolio, agrega mucho valor para poder optimizar o enfocar los esfuerzos de todos, no solamente inclusive de supply, sino de toda la empresa. Así el vendedor puede enfocarse en un portafolio que vender, así el cliente puede mejorar su cartera en productos que le van a rotar y así supply chain puede atender toda la operación y por cada movimiento o por cada atención de pedido que se haga realmente le está agregando valor y no perdiendo valor. Entonces, una estrategia importante que podemos entender es el tema de la cartera de productos, cómo está moviéndose, ¿no? Inclusive hay empresas que hacen este análisis y llegan a la conclusión no solamente de optimizar o racionalizar productos, sino pueden inclusive llegar a racionalizar marcas, submarcas, dependiendo de la estrategia de la empresa, ¿no? Hay
hay personas que tienen marcas que son premiums, marcas que son low premium o marcas que son básicas. Y a veces las básicas son las que ayudan a mover otras marcas, entonces, o a bloquear a competidores. Entonces, entender cuál es la estrategia de cada marca y dentro de cada marca cómo se mueve todo el portafolio es importante para determinar por dónde podemos mitigar riesgos y mejorar rentabilidad. A nivel de cliente, es otra estrategia que se puede desarrollar para poder entender realmente qué es lo que quiere hoy en día con esta incertidumbre que no me afecta solo a mí, que también le afecta a mi cliente y que también le afecta a toda mi cadena de distribución, realmente entender qué es lo que él necesita y qué es lo que él valora. No solamente en diseño de productos, que muchas veces puede irse por ahí el problema, es que mi cliente valora que venga en formato display o que venga en funda o que venga en caja cerrada o que venga paletizado. Sí, esto nos va a impactar, pero también en tiempos, en volúmenes, en despachos. Ahora mi cliente no quiere que yo llegue a su distribuidora, sino que mi cliente quiere que yo llegue a su detallista. Mi cliente no me va a recibir en la bodega, quiere que yo le despache local por local. ¿Cómo eso me va a impactar a mí a nivel de rentabilidad y qué puedo hacer para mitigar el riesgo a futuro de eso se viene? Si yo sé que mi cliente ya tiene problemas de distribución y él no va a poder atender de su bodega a sus clientes, yo puedo anticiparme y ver qué cosas puedo hacer para asegurar la rentabilidad, poder mitigar el riesgo de que no me pida por un tema de sus bodegas, pero yo adelantarme y decirle que sí le puedo distribuir a locales. Entonces, eso es un ejemplo de cómo mejorar la gestión del cliente. Entonces, entender qué es lo que en esta situación de incertidumbre valora el cliente. Puede ser a nivel de formatos, puede ser a nivel de presentación, puede ser a nivel de unidad de venta, puede ser a nivel de cantidades, volúmenes o inclusive de tiempo. Entonces es importante entender dentro de toda esta gestión cómo vamos a mover. Y la otra variable es el tema del costo del servicio. Es entender todo el movimiento que significa el costo total, no solo de despacho ni de venta, sino el costo total de servicio, qué significa a nivel de atender esta venta o esta demanda. ¿Sí? Entonces, para comentarles un ejemplo, hay unas estadísticas claves que se hicieron en una investigación cuando se estudiaron en el 2010, se estudiaron algunas empresas, entonces se dijeron que el 57% de las empresas dijo que el mayor riesgo era perder las oportunidades claves del mercado. El 56% dijo que uno de los tres principales puntos de dolor es tener demasiados productos para sus recursos. El 49% describía a las empresas con productos poco innovadores. Entonces, que la empresa, el problema de la empresa es que no se está yendo hacia productos innovadores. El 45% decía que el problema que tenían con sus productos era que muchos tenían manejo de carteras de productos en hojas de cálculo, entonces eso no te daba visibilidad, sino que era solamente un número en una hoja y no daba visibilidad de ver el valor. Y el 37% dijo que sus proyecciones eran muy inexactas a nivel de la cartera de productos. Y solamente el 11% de las empresas, solamente el 11% de las empresas monitoreaban constantemente las iniciativas, monitoreaban la rentabilidad de los productos de bajo rendimiento. Entonces, no es una costumbre o una normal operatividad de las empresas en revisar sus productos. Ahí es cuando podemos concluir que se le dedica más tiempo a recopilar datos y debemos tener esta metodología recurrente hoy en día en esa situación emergente para saber dónde enfocar los esfuerzos. El tema de optimizar los productos ayuda mucho para poder entender por dónde nos vamos a mover y qué es realmente lo que le agrega valor a la empresa y al negocio como tal. Si hablamos de la complejidad, el 75% hablaban de que
tenían mucha volatilidad y que el mayor obstáculo siempre era la poca precisión. El 85% decía que esperaba que la complejidad crezca, pero no hacían nada. Y ahí el mayor desafío era simplemente entender que todos esperaban un aumento de clientes, todos esperaban un aumento de, de variación, pero pocas empresas adoptaban esto para tomar decisiones y para entender cómo reaccionar globalmente, ¿no? Entonces, importante aquí entender también con estos números cómo la complejidad del portafolio impacta y cómo la complejidad de entender las tendencias y el valor al cliente hacia futuro también es importante para poder anticipar. Si estamos hablando de una herramienta usada para la gestión de productos, pues podemos apoyarnos mucho en el 80-20, en nuestro modelo famoso de Pareto, donde habla que el 20% de los productos representa el 80% de los ingresos o inclusive el 81% del margen de contribución. El margen de la contribución normalmente está asociado con el ingreso de los productos cuando tenemos un estándar claro de cálculo de márgenes para productos. Esta relación no siempre se da, entonces normalmente deberíamos revisar primero la relación entre PBC o PBP y el margen de contribución. Ese es el primer razonamiento que debemos hacer para ver si hay realmente productos que por cada unidad vendida me está dejando un margen de contribución atractivo y si no, entender por qué y cuál va a ser el impacto y cuál es el rol que este producto tiene dentro de todo el portafolio. Y una vez determinada esa relación o entendido esa parte financiera, poder hacer la otra parte, que es, ok, de todo mi portafolio, el 22% de los productos representan mis ingresos y son sobre los cuales yo me tengo que enfocar, los cuales no tienen que estar desabastecidos, los cuales tienen que tener prioridad de conversión o de abastecimiento, a los cuales yo tengo que mapearles definitivamente un plan de contingencia para su abastecimiento, a los cuales yo tengo que entender cómo voy a llegar a los clientes principales porque son los productos que realmente todo el mundo quiere. Entonces, esta poder entender cómo estamos dentro del el pareto de productos y la optimización que esto tiene, nos va a ayudar muchísimo. La otra es, por cuestiones de tiempo no vamos a entrar, es ver cómo están los márgenes de productos con mi rotación. Si yo tengo un producto con margen alto y rotación alta, es el producto ideal, el producto al que yo debo apuntarle siempre, pero no necesariamente va a pasar eso. Tengo que determinar para poder gestionar el portafolio de productos, entender dónde tengo productos que tienen bajo margen y baja rotación. Esos productos del cuadrante inferior izquierdo realmente son productos que yo tengo que ponerles mucha atención porque son productos que no me están permitiendo ser rentables y que muchas veces puedo estar moviendo toda la operación sin conseguir un resultado favorable. Entonces tengo que entender cómo están los márgenes y la rotación del producto para entender por dónde yo voy a optimizar toda esta gestión de portafolios, que al final del día me va a ayudar también para optimizar mi sistema de SOP, para poder tomar decisiones y para poder adaptar mi cadena de suministro a un mejor enfoque, ¿no? Que es el enfoque del cliente hacia el que yo me quiero mover. A nivel de clientes que yo me quiero mover, hablando de clientes, también tengo que entender, para poder entender la segunda parte de clientes, acuérdense que habíamos hablado de tres estrategias, la estrategia de productos, la estrategia del cliente y la estrategia de servicio. Entonces, hablando de productos, ya hablamos cómo optimizar, hablando de clientes, tenemos que entender qué tipo de clientes tenemos, los campeones, los demandantes, los conocidos o los perdedores. Mis clientes que tienen altos ingresos y a un bajo costo son los clientes a los que tenemos que siempre atenderlos y estar siempre nutriéndolos de mejor servicio, de no dejarlos desabastecidos. A los clientes demandantes tenemos que ver cómo negociamos con ventas para asegurar un mejor flujo de pedidos, redondear pedidos en carros, ver el tema de cómo van los procesos a nivel de liberaciones de cartera, consolidar pedidos de sus locales.
alguna forma para que crezcan ellos y también reducir costos. Los clientes conocidos son aquellos clientes que tienen bajos ingresos y bajos costos, pero que tienen tradición nuestra, que siempre nos ayudan a cerrar el mes, que tienen una frecuencia fija de bajos pedidos. Entonces, ahora en modelos de incertidumbre, ¿cómo logramos negociar con estos clientes para que mejoren un poco sus costos y también cómo ayudarlos a ellos, que esta mejora de costos los ayude a crecer en sus ingresos para que puedan tener mejores pedidos hacia nosotros y poder seguir teniendo esta fidelidad? Y a los clientes, suena un poco duro la palabra perdedores, es ver qué clientes tenemos con bajos ingresos y tienen altísimos costos. O sea, clientes que realmente entendemos que son importantes en cierta zona y que son importantes para nosotros, son buenos clientes, pero que a ellos les está costando mucho poder colocar un pedido o poder evacuar, es cómo los ayudamos para poder mejorar su rentabilidad y a su vez que eso se traduzca en beneficios para la cadena. Y a nivel de costos totales, que es la última estrategia, un poco entender la clasificación que nosotros vamos a tener total en la empresa. Hay algunos esquemas de segmentación que se puede añadir para el modelo de la empresa. Este es uno. Entonces son los márgenes que tenemos, tanto en clientes como en productos, y en esta matriz entender por dónde nos movemos. Lo ideal sería movernos en productos con altos márgenes y con mejor rentabilidad. Entonces, donde nosotros deberíamos tener ahí el enfoque para poder movernos y poder trabajar, donde tenemos los productos oro, quizás en algo de productos plata, pero los productos que son poco rentables y que son bajos en márgenes, los productos cobre y carbón, definitivamente esos productos deberíamos entender qué hacer para mejorar, ya sea a nivel de cartera, a nivel de clientes, a nivel de pedidos, qué poder hacer para que esto no nos impacte tanto en la logística. Bueno, aquí teníamos un ejemplo. La historia de Procter Gamble también, cómo pasó con sus marcas a nivel de la crisis en el 2014 que ellos tuvieron. Ellos mejoraron y optimizaron de 90 a 70 marcas, ya que el 56% de sus marcas solo valían el 10% de ingresos. Entonces, eso le ayudó muchísimo para que aumente sus ganancias, aumentaron el efectivo, aunque las ventas bajaron un poco, realmente lo que sí lograron vender eran más rentables. Un poco la historia de cómo ellos se pudieron evolucionar y cómo sí sirve este modelo de racionalizar procesos, ya sea a nivel de portafolio, clientes y de un todo. Entonces, para terminar, ¿cómo estamos viendo todo esto? Entonces, ver la metodología de gestión del producto, segmentación de clientes, manejar el riesgo, personalizar cada una de las cadenas de suministro entendiendo a qué segmento pertenecemos, qué impactos tienen, qué riesgos nos van a afectar y poder así planificar los diferentes escenarios con los que nos vamos a mover en los modelos SOP y hacia adelante en las operaciones. Entonces, con eso los dejo, ya estamos sobre el tiempo. Les quería compartir que mañana va a empezar un webinar de forecasting a las 6:30 p.m. También les dejo los datos. Van a ser 3 sesiones que vamos a empezar mañana. Para los que estén interesados y puedan inscribirse también, este modelo forecasting lo da otro expositor. Y para mayor información, dudas, este contenido, les dejo los datos del contacto. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. El material les vamos a compartir, los PDFs. Entonces, con esto, no veo ningún chat, no veo ninguna duda.
creo que estamos sobre el tiempo. Les agradezco muchísimo, que pasen bien, que todas sus familias estén bien y ustedes también de salud. Buenas noches.